Bienvenidos a este panel de liderazgo de equipos técnicos. Mi nombre es Diego, un gusto de estar con este equipo excelente y la verdad que un tema súper interesante. Y quería arrancar contándoles un dato que bueno, cuando me entero que tengo que tomar el lugar de Nico, quería arrancar con un dato, es parte de lo que me gusta hacer con charlas. Y me puse a leer cosas y encontré un informe interno de Google que decía justamente de que los líderes que trabajan sus equipos con comunicación, ¿verdad? Un valor súper importante a la hora de liderar, son 3 veces más efectivos de aquellos equipos que solo lo trabajan desde un lugar exclusivamente técnico. En tecnología, sin duda, no trabajamos solo con código, no trabajamos solo liderando, no lideramos servidores, no liberamos código, lideramos personas. Esa es la realidad. Y cuando esas personas tienen objetivos claros, cuando esas personas justamente tienen un propósito mancomunado, dejan de resolver problemas de ingeniería y pasan a crecer, pasan a evolucionar y pasan a transformar organizaciones. Hoy en este espacio nos vamos justamente a centrar en las cualidades de un buen líder, en cuáles son los problemas comunes en las gestiones de equipo y vamos a hablar sobre cómo prepararnos para preparar a esos y liderar a esas personas, a esos equipos del futuro. Vamos a arrancar con las preguntas al panel. Nati, vamos a arrancar contigo. Dale. ¿Cuáles son las cualidades que pensás debe tener un líder para formar equipos exitosos? Por ejemplo, ¿debe ser técnico? Bueno, arrancamos fuerte. Buenos días a todos. Bueno, lo primero que nada es, bajo la línea de que en un equipo técnico tenemos personas técnicas, pero no y como que uno tiende a pensar, bueno, son todos desarrolladores. Lo importante es entender que hay distintos roles técnicos dentro de un equipo, donde existen desarrolladores, donde existe, por ejemplo, QA, donde existen personas que son product owners, donde es importante primero que nada entender qué es lo que aporta cada uno al equipo desde su rol y cada uno entender cuál es el rol que tiene dentro del equipo. Y ahí el rol del líder pasa a ser la persona que tiende los puentes entre esos distintos roles. Y el rol del líder también es importante en el sentido de poder transmitir al equipo qué es lo que está haciendo, por qué está construyendo el software que está construyendo y para qué le sirve al cliente o a la persona que se lo construye. Y ahí también donde es importante promover como ese que yo siempre le llamo como desapego de software. Uno construye, pero a veces es como que los equipos son muy celosos de lo que hace y yo quiero hacer esto. No, lo importante es que le sirva al otro, que le sirva a quien le está creando ese software. Entonces el rol del líder pasa a ser ese comunicador que tiene que asegurarse de eso. Y va a ir por ahí. Seba, ¿vos qué opinás? Perfecto. Sí, coincido con Natalia, principalmente en todo esto que decimos del articulador, del facilitador, de fomentar esa cultura de colaboración dentro de los equipos. Respecto a lo de ser técnico, me parece que sí, por un tema también de empatizar con los desarrolladores, empatizar con los diferentes roles justamente entre los equipos. En mi caso particular, que yo vengo del perfil contable, estudié justamente analista programador para poder tener esas herramientas y poder justamente ponerme en los zapatos de cada uno de los miembros del equipo y poder saber, en definitiva, cuáles son las dificultades que atraviesa cada uno y cómo se pueden resolver. Por otro lado, enfatizar de que, más allá de los conocimientos técnicos, es clave que el líder pueda tener justamente esos conocimientos del negocio. En definitiva, cuando estamos construyendo software, como decíamos recién, uno lo hace para resolver un problema, para construir una solución ante una necesidad que pueda existir. Y es fundamental en ese sentido poder tener esos conocimientos funcionales del negocio en sí mismo que nos permitan no solamente poder entender a los usuarios finales, las contrapartes funcionales, sino también poder transmitir justamente eso en objetivos estratégicos al equipo y que sepan justamente lo que están haciendo, para quién es, para qué y cómo se va a utilizar y qué valor va a agregar a una organización, bueno, o a la sociedad en su conjunto. Después, algo que me parece también muy importante resaltar es que cuando vamos a estar participando en este tipo de proyectos, el rol del líder va a tener siempre distintas problemáticas. En esto que decíamos de buscar el éxito, ¿no? Se van a presentar diferentes situaciones en las cuales, en mi caso particular, me ha resultado bastante útil para lo que es la toma de decisiones, por ejemplo, involucrar al equipo y no solamente del líder decir, bueno, tenemos que hacer esto, así, asá, sino consultar con los más senior del equipo, los especialistas, los referentes que pueda haber, cuál puede ser la mejor solución. Y en esa línea
también permitir que cada uno pueda sugerir ideas, aportar soluciones, sin temor a equivocarse, porque en definitiva lo que nosotros buscamos es agregar ese valor y si nosotros vamos a trabajar, como quien dice, atados de manos, decir, no podemos pifiarlo, no tenemos margen de error, lo que se termina dando es que se cuarta un poco la creatividad de las personas. Entonces, para fomentar el desarrollo siempre me resultó bastante útil eso de tomar esas decisiones sin sacar la responsabilidad que la tiene el líder, pero sabiendo de que cuanto más se involucra el equipo, se va a dar más esto que decíamos de contar con el compromiso y justamente esa perseverancia del equipo para cumplir esas metas. Buenísimo. Gustavo, esta pregunta me parece bárbara para vos con toda la experiencia que tenés como director de operaciones de una empresa realmente muy grande. ¿Qué desafíos encontrás hoy en día cuando tenés equipos con mucho talento senior, pero que también hay gente que recién está arrancando y haciendo sus primeras armas? Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias, Diego. Es una súper buena pregunta y buenos días para todos. Creo que quedó bien claro que el rol del líder no es asignar tareas, sino que es más un rol de facilitar la colaboración, pero por sobre todas las cosas, desde mi punto de vista y en base a mi experiencia, es potenciar el talento. ¿Tá? Y es ahí donde yo quiero pararme para responder esta pregunta. En Uruguay tenemos un problema bastante importante que es la falta de talento. ¿Tá? El talento es calificado, el talento es bien reconocido a nivel global, pero la demanda de talento que tenemos es superior a la cantidad de talento que podemos formar. Entonces, siendo tan grandes tenemos ese problema y nosotros tenemos modelos definidos para cubrir nuestra demanda a través de la inserción continua de talento junior o jóvenes, que los mezclamos con el talento más experimentado. Y si bien, por ahí hay un dicho que dice que, esa mezcla, esa fusión puede generar ciertas brechas generacionales, de experiencia, de distintas maneras de hacer las cosas, la realidad es que mi experiencia es, para nada, ese junior-senior no es un desafío real para nosotros. ¿Cuál es el desafío real que tenemos nosotros? Es ¿cómo voy a hacer yo para el talento junior, para las personas que están haciendo sus primeras armas, cómo voy a hacer yo para lograr desplegarlos en clientes como recursos primarios, como recursos activos, como recursos que van a ser facturables? En general, la idea es a corto plazo, ¿verdad? Nosotros en TCS tenemos un modelo de 4 etapas bien definidas. La primera es, como líderes tenemos que entender lo que llamamos, cuál es el Golden Tech Stack de nuestros clientes, cuáles son las tecnologías que forman parte del plan de negocio estratégico de nuestros clientes para los próximos 1 o 2 años y cuál es el pipeline de proyectos que van a suceder o que deberían suceder en esas tecnologías. El segundo es, sí, la contratación de los jóvenes del mercado. Nosotros contratamos en general unos 25 trainees o juniors por trimestre, unos 100 por año. Y tenemos un modelo definido de capacitación de unos 3 meses en esas tecnologías que entendemos van a ser las más demandadas en el futuro a corto plazo. El tercer paso, una vez que yo los capacité por 3 meses, es yo como líder tengo que hablar con mi cliente y lograr convencerlo de poder desplegarlo en los ambientes del cliente como recurso secundario. Que no es fácil, pero ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que los recursos hagan shadowing de recursos más experimentados, para que puedan ser mentoreados y generar la experiencia laboral necesaria mientras hacen shadowing como recursos secundarios. Y el cuarto y último paso, sí, luego de que yo tuve 3 meses de capacitación más 3 meses de shadowing, es, digamos, a partir del mes 7, esto es un número, ¿no? A veces es mucho menos, a veces es mucho más, es sí desplegar ahí finalmente el recurso como un recurso activo, primario, facturable, en los proyectos que tengo con mi cliente, que normalmente eso sucede en áreas que son más flexibles del cliente, que no requieren evaluación técnica del cliente, como puede ser proyectos a precio cerrado, lo que llamamos Managed Services, que el end-to-end ownership del proyecto es del vendor, en este caso TCS, o en proyectos de Application Support. Hasta ahí todo bien, venimos bárbaro, eso lo implementamos, que yo recuerde, más o menos este modelo lo tenemos hace 10 años, pero hay un problema nuevo, que es la revolución de la inteligencia artificial, ¿tá? Que genera una complejidad extra para nosotros, que es
la posibilidad que tiene la IA de generar código y eso limita las posibilidades del talento junior. Es real, es así, ya lo estamos viendo. ¿Tá? Entonces, bueno, hace un par de semanas un cliente de Estados Unidos me decía, mira, Gustavo, cualquiera puede crear una funcionalidad, un caso de uso, con las herramientas de inteligencia artificial actuales. Con un 80, así me lo dijo, con un 80% de precisión en pocas horas. La prueba real es cómo voy a finalizar el 20% restante de esa funcionalidad con talento experimentado, con talento que tenga mejor contexto técnico, mejor conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer como líderes es redefinir la forma en la cual vamos a capacitar a nuestros nuevos jóvenes para que ellos sean, en un futuro lo más cercano posible, parte de ese 20% que necesitamos. ¿Tá? Mi punto de vista, y ya termino, perdón que me expandí un poquito, desde mi punto de vista, las compañías, la CUTI, el gobierno, tenemos que ser más generosos y tenemos que formar un equipo en conjunto, digamos, esfuerzos en conjuntos para poder, para que las empresas podamos sustentar el costo más grande que tiene tener procesos de capacitación más largos para nuestros recursos. Entonces armamos un piloto de un plan de capacitación de 9 meses, que arrancó hace 2 meses, para generar AI Engineers, ¿no? Es 9 meses de capacitación solamente, no es casi una universidad, diría yo. Y ese modelo que tenemos consta de 5 cursos bien definidos, de 1 mes y medio, 2 meses cada uno, que es un modelo de curso secuencial que tienen que hacerse todos, ¿no? Python Development, el Python es el primero, segundo Data Scientist, tercero Machine Learning, cuarto LLM Basics, quinto LLM Advanced. Así que bueno, el interés del tiempo lo dejo por acá, pero más adelante les cuento cómo nos fue con este plan, pero el foco nuestro tiene que ser ver cómo vamos a hacer para que nuestros recursos juniors agreguen valor con los desafíos actuales que tenemos de la inteligencia artificial. Ale, ¿vos cómo estás manejando este desafío de combinar talento senior con talento junior? Mira, nosotros manejamos los equipos técnicos que tenemos son de hardware y el rol del técnico de hardware ha cambiado muchísimo en los últimos 5 o 10 años. Hace 5 o 10 años el técnico de hardware era casi un mecánico de auto, ¿no? Era alguien que se metía dentro, abría el equipo, se metía dentro del equipo y hacía cosas, o instalaba plaquetas, o soldaba, o distintas cosas. El rol hoy algunas veces requiere de un técnico mecánico, más mecánico, pero el técnico hoy también tiene que ser un configurador cuando vienen los clientes y tienen problemas de configuración. A veces tiene que ser un detective para detectar por qué a un cliente tal o cual cosa no le funciona como debería funcionar. A veces tiene que ser un capacitador, porque el cliente lo que quiere es que lo capacitemos en algo. Y a veces tiene que ser un psicólogo, ¿sí? Y a veces tiene que charlar con el cliente de por qué lo que está haciendo no le funciona como... y yo tengo una anécdota de una mujer que vino a la tienda y yo la atendí y me dice, no, mi problema es que me regalaron un iPhone 16 Pro y no sé cómo usarlo y mi familia me tilda de analfabeta tecnológica y yo lo que quiero es que me enseñen para que no me tilden más de analfabeta tecnológica. Y su problema no era, quería una capacitación, pero su problema era casi emocional. Y ante esto lo que pasa es que muchos técnicos senior les cuesta hacer esta migración y que técnicos que eran los mejores performers en el modelo viejo, quizás les cuesta adaptarse al modelo nuevo y los técnicos junior no tienen de dónde aprender. Y quizás sí tienen la flexibilidad para adaptarse a este modelo, pero no tienen de quién aprenderlo. Es un desafío, tengo más el problema que la solución, pero bueno, nada, es acompañar al equipo en ese proceso. Gracias. Seba, vuelvo contigo, y esta es una pregunta que voy a hacer un asterisco. Es, si un técnico, y no siempre un técnico para crecer, tiene que volverse un líder, pero si desea volverse un líder y trabajar con equipos, esa es su aspiración, ¿cuáles son las principales habilidades que vos pensás tiene que adquirir para lograrlo? Bueno, me parece excelente la pregunta. En primer lugar, porque cuando hablamos de técnico, esto puede aplicar el concepto de técnico a cualquier disciplina, ¿no? Podríamos estar hablando en este caso de técnico contable, técnico de sistemas, podría ser técnico de cualquier rubro de actividad, digamos. Entonces me parece que en ese sentido está bueno porque es bastante amplia y las respuestas van a poder sumar en general.
Después lo otro que me parece que está bueno resaltar es de que no necesariamente cuando decimos, bueno, hacer el clic de pasar a ser líder, no es que estamos hablando de que va a ser algo de la noche a la mañana o un cambio súbito, sino que en realidad está bueno verlo más bien como un proceso, ¿no? Donde uno va adquiriendo habilidades, va adquiriendo determinados skills que le van a permitir justamente poder liderar equipos. Como decís, en la medida de que sea hacia dónde apunte su desarrollo o hacia dónde quiera crecer. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, en CPA, lo que hacemos es, cuando sumamos gente junior principalmente, estudiantes avanzados o recién egresados, lo que buscamos es que en primer lugar tengan ese proceso de inducción, que se capaciten, que empiecen a trabajar en equipo y que de esa forma vayan adquiriendo experiencia, conocimientos, tanto técnicos como del negocio. Y a partir de ahí es donde se va dando ese círculo más virtuoso, donde esa persona que se fue capacitando, aprendiendo y trabajando, al día siguiente pasa a ser quien está capacitando y dándole formación a otros compañeros y colaborando en su inducción. Entonces, de esa forma, no es algo abrupto, sino que ya va teniendo durante su experiencia la posibilidad de enseñarle a compañeros, de transmitir conocimientos, de darles apoyo cuando tienen alguna consulta, alguna duda. Entonces, desde ese punto de vista podemos decir que capaz que no es algo que se tiene que necesariamente dar así en forma abrupta, sino que es un proceso que se va dando. Dicho esto, hay una cosa que es fundamental tener presente, que eso sí capaz que implica un poco más un clic, de que técnicamente tiene que existir el esfuerzo de la persona. Como decías, capaz que la persona dice, no, yo estoy súper cómodo haciendo lo que es el trabajo técnico, pero tiene que existir el esfuerzo de mirarse al costado, ver si necesitan una mano con algo, si los compañeros necesitan ayuda, y de esa forma va desarrollando esas habilidades y esa capacidad de, como decías en la intro, de comunicación, de facilitación, resolución de problemas, contribuir a esa cultura colaborativa dentro de la organización que puede ayudar justamente a forjar estas habilidades más de liderazgo. Y en definitiva, quiero precisar dos cosas que son, en mi opinión, fundamentales para poder tener ese rol más de liderazgo. Uno de ellos es, en primer lugar, aprender a delegar. Muchas veces pasa cuando uno está en un rol haciendo tareas más técnicas, de que está acostumbrado a hacerlo de una forma, sabe que de esa forma funciona, lleva tanto tiempo, etc. Entonces es clave hacer justamente eso, hacer una buena transmisión de conocimientos, enseñarle a las personas desde lo conceptual, no solamente desde lo técnico, che, hay que hacer esto, sino estamos haciendo esto para resolver tal problema de tal forma, y que de esa manera acostumbrarse a aceptar de que técnicamente las personas pueden hacer las cosas de forma diferente, pueden cometer errores en el proceso, y eso es natural, y bueno, y asumir esos riesgos, ¿no? Eso en primer lugar es algo importante. Está perfecto, uno puede remangarse, sí, y está bien hacerlo y debe hacerlo para dar un apoyo al equipo ante situaciones circunstanciales o ante una necesidad específica, pero no puede volverse la norma, ¿no? De que si algo salió mal, bueno, deja que lo hago yo. O sea, esas son las cosas que hay que tratar de evitar porque en definitiva no contribuyen al desarrollo del equipo y tampoco le permiten a uno justamente tener ese crecimiento. Y después lo otro que también es clave, de que uno muchas veces se cree de que, bueno, ahora tengo el rol de líder y por eso tengo que tener la respuesta a todas las preguntas y tengo que saberlo todo. Y es algo que es un error pensar así, porque la realidad es que en esto que hablábamos de colaboración, facilitación, uno no tiene por qué tener la respuesta a todo, sino simplemente saber conectar a las personas y decir, mira, tenés esta duda, puede ser algo de programación, no sé, de respecto a tal lenguaje, bueno, hablemos con fulano que es un fenómeno y te va a ayudar. O sea, no tiene por qué uno tener la respuesta, sino saber cómo colaborar, contribuirle a ese compañero para que pueda resolver el problema que se le está presentando. Muchas veces pasa eso, de que se encara de decir, y ese sentimiento más de decir, tengo que saber, tengo que tener todas las respuestas, lo único que genera es agobio en definitiva y se genera una expectativa que uno se la autogenera y que no está bueno porque termina siendo un freno en ese rol y se te empieza a complicar la toma de decisiones, pues decir, y si me equivoco, etcétera, y si no le doy la respuesta que necesita. Entonces, como recomendación me parece que está bueno eso siempre, de saber de que uno no está solo, sino que cuenta con un equipo y muchas veces las soluciones también vienen del equipo mismo. Entonces, en ese sentido está bueno confiar principalmente en el equipo, por esto que hablábamos de delegar, y por otro lado, tener esa certeza de que no tenemos por qué saber todo, ni mucho menos. Perfecto, muchas gracias. Ale, ¿y para vos cuáles son las principales habilidades? Mira, yo quiero contarles una buena noticia para aquellos que son técnicos o estudiantes de carreras técnicas. Dos buenas noticias en realidad. Una es que hay muchas oportunidades para ser líderes. Y la segunda es que los que estamos en roles donde nos toca quizás coordinar empresas que tienen equipos técnicos, queremos y necesitamos que suban a roles de liderazgos. Entonces, las oportunidades están.
Yo lo primero que diría, si yo soy un técnico y quiero y aspiro a ser un líder, mi primer consejo es tomen una decisión consciente de que lo quieren ser. Yo lo que veo es que muchas veces los técnicos quizás asumen que por el mero paso del tiempo, bueno, llegarán a ser líderes. Y eso no necesariamente es así. Uno puede también decidir conscientemente que no quiere ser un líder técnico, sino que quiere ser un gran técnico individual, y eso está perfecto y también vale un montón. Pero si yo quiero ser un líder técnico, tengo que tomar una decisión consciente, ojalá comunicarlo a mi organización, y yo creo que a partir de ahí, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una es que yo como técnico me empiece a involucrar en el negocio, tratar de entender el negocio y la demanda desde la cual surge mi trabajo. Si yo estoy haciendo este proyecto porque atrás hay un cliente que quiere esto y paga por esto. Yo, si soy técnico, quizás me puedo dar el lujo de no meterme tanto en eso. Si quiero ser líder, tengo que entenderlo. Tengo que entender de dónde viene esa generación de demanda. Y después, la segunda pata es entender los procesos técnicos con los que opera el equipo. Y empezar a meterse en las dinámicas de equipo a partir de las cuales se desarrollan los proyectos. Espectacular. Bueno, vamos a la última pregunta, que nos está quedando poco tiempo. Y esto va un poco de lo que prometimos, es entender cómo atacar desafíos para los equipos del futuro, o más que nada los del presente. Así que, Gustavo, me interesa saber cuáles son los desafíos de trabajar con equipos que están distribuidos por el mundo y cómo los atacan ustedes. Bueno, voy a intentar hacer cortito, bueno, ya nos pasamos, ¿no? Pero quiero dar un pequeño background. Uruguay es el primer país en donde TCS abrió un centro de entrega de servicios, un delivery center, dentro de Latinoamérica, ¿no? Eso fue por allá por el año 2002. Veo acá algunos que ni siquiera habían nacido seguramente, ¿no? Se hará tiempo. Y bueno, así que yo diría que Uruguay es pionero en este concepto de nearshoring, de trabajo distribuido, y por aquel momento, por fines de la década de los 90, el modelo que tenía la empresa de entrega de servicios distribuidos global era un modelo que tenía dos componentes, ¿no? El componente on-site, que estaba en Estados Unidos, y el componente offshore, que estaba en la India. Y bueno, una persona muy visionaria detectó que había una necesidad de tener un tercer componente llamado nearshore, porque ya en aquella época empezaban a detectarse diferencias o desafíos relativos a la diferencia horaria entre India y Estados Unidos, relativo a las diferencias culturales, diferencias de lenguaje y diferencia de calidad también, porque es como resultado de los puntos anteriores, ¿no? Así que bueno, desde ese entonces, ahí, pues desde el 2002, cuando arrancamos, somos un modelo, este modelo distribuido de entrega de servicios es nuestro ADN. Somos el tercer componente del modelo on-site, nearshore, offshore. Y bueno, el 99,5% de nuestro trabajo es hecho para Estados Unidos, ¿no? Que casi todas las empresas de informática siguen un modelo muy similar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo atacamos esto? Bueno, nosotros por nuestra parte tenemos un modelo definido que se llama Location Independent Agile, que es un modelo que tiene es un modelo facilitador de determinadas cosas, basado en la cantidad de overlapping que tienen, de horas de overlapping que tienen los equipos distribuidos. A acciones naturales que son muy obvias para nosotros, que la usamos todos los días, como facilitadores de herramientas de colaboración, como puede ser herramientas de videollamadas, como puede ser Microsoft Teams, etc. O software que está en la nube para gestión de proyectos, como, no sé, puede ser ADO. Agrega otros conceptos un poquito más, otros conceptos que faciliten el trabajo distribuido. Uno de ellos que tenemos es el Twin Roles, se llama, que es la posibilidad de duplicar
roles críticos de los proyectos en los distintos países en donde nosotros tenemos equipos de desarrollo. Roles críticos como puede ser un líder técnico o un product owner, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un equipo de desarrollo que para el mismo proyecto trabaja en la India y trabaja en Uruguay, voy a tener 2 líderes técnicos, un líder técnico en la India, un líder técnico en Uruguay, y entre ellos se van a coordinar y se van a asegurar que no les falte nada a los equipos de desarrollo en lo que respecta a respuesta a dudas, aprobaciones necesarias, discusiones, etc. Bueno, tiene un montón más de reglas, pero también, bueno, en el interés del tiempo lo voy a dejar por acá. A quien le interese Gracias, le puedo Gustavo. contar un poquito más después. Nati, cerramos contigo. Dale, Contanos. complementando lo que comenta Gustavo, en Infogame nos pasa lo mismo. La gran ventaja de ahora estar acá en Latinoamérica es que estamos ubicados en un momento, en un lugar donde tenemos como alcance a poder cubrir prácticamente todo lo que son los usos horarios. Tenemos que también entender cuáles son las diferencias culturales y aceptarlas, porque no trabajamos de la misma manera nosotros que personas en Estados Unidos, que personas en México, que personas en la India, y a nosotros nos ha tocado tener personas en el equipo que viven en todos esos lugares. Entonces, aceptando lo que son las diferencias culturales y entendiendo que existen, aceptando que hay diferencias horarios, yendo a lo práctico es encontrar momentos en el día donde todo el equipo pueda comunicarse y apoyarse fuertemente en lo que son los procesos de desarrollo. Usando también estas herramientas, como comentaba Gustavo, el ADO o el Teams, para poder comunicarnos. Creo que la base pasa por ahí. Bueno, para cerrar, agradecerle a Natalia, a Seba, a Gustavo y a Alejandro y a los posibles líderes del futuro que están en esta sala, que puedan dar el paso, que se animen a dar el paso, que ningún buen marinero se hizo en un mar calmo. Así que muchas gracias por el tiempo. Lo dejamos ir a almorzar.